Presenta Delitos informáticos, una aproximación. Como vimos en el primer video, el derecho informático surge como una nueva rama del derecho, ya que se requiere una regularización de los bienes informacionales, porque la información como producto informático requiere de un tratamiento jurídico en función de su innegable carácter económico. Por otro lado, es necesario la protección de datos personales, debido al atentado sufrido a los derechos fundamentales de las personas, provocado por el manejo inapropiado de informaciones. Con el flujo de datos transfronterizos, surge la necesidad de establecer una restricción en la circulación de datos a través de fronteras nacionales, la protección de programas por la piratería o pillaje de programas de cómputo, así que en un sentido amplio hablaremos de los delitos informáticos. Hoy en día son la comisión de verdaderos actos ilícitos en los que se tenga como instrumento una computadora o cualquier medio tecnológico. El acceso a los medios de tecnología originó la apertura de la red, dando inicio a la formación de un mundo virtual, con ilimitadas posibilidades, trayendo consigo grandes beneficios en la humanidad como un bien común. Tan solo por citar alguno, la ventaja de la comunicación al instante entre dos países situados en los extremos del globo terráqueo. A la par de lo anterior, también se generaron serios problemas en relación con el uso y abuso de tal producto tecnológico. La incorporación del Internet al mundo real fue avasallador, de tal manera que los sistemas jurídicos de las naciones no se encontraban preparadas con los mecanismos legales necesarios para afrontar dicha problemática. México no fue la excepción, lo que dio lugar a que se generaran congresos internacionales para intentar regular en qué casos debían considerarse ilícitas determinadas conductas ejecutadas a través del uso del Internet. Se gestaron nuevas denominaciones de delito, entre otras, delito informático, ciberdelito, etc. En nuestro país fue hasta el año de 1999 en que se incorporó a la legislación punitiva los delitos informáticos. ¿Qué entendemos por delito informático? Suele entenderse toda aquella conducta ilícita susceptible de ser sancionada por el derecho penal, consistente en el uso indebido de cualquier medio informático. Organismos internacionales, como la OCDE, lo definen como cualquier conducta no ética o no autorizada que involucre el procesamiento automático de datos y o la transmisión de datos. Para una mejor claridad, conozcamos las definiciones de algunos autores. Para Julio Telles Valdés, los delitos informáticos son aquellas actitudes contrarias a los intereses de las personas, en que se tiene a las computadoras como instrumento o fin, concepto atípico, o las conductas típicas, antijurídicas y culpables, en que se tiene a las computadoras como instrumento o fin, concepto típico. Para Gabriel Andrés Campoli, los delitos informáticos son aquellos en los cuales el sujeto activo lesiona un bien jurídico que puede o no estar protegido por la legislación vigente y que pueden ser de diverso tipo por medio de la utilización indebida de medios informáticos. Agrega que delitos electrónicos o informáticos electrónicos
son una especie del género delitos informáticos, en los cuales el autor produce un daño o intromisión no autorizada en equipos electrónicos ajenos y que a la fecha, por regla general, no se encuentran legislados, pero que poseen como bien jurídico tutelado en forma específica la integridad de los equipos electrónicos y la intimidad de sus propietarios. Evidentemente, el desarrollo de nuevos ordenamientos destinados a regular el flujo de información a través de los sistemas computacionales tendrá incidencia en el ámbito penal. La Organización de las Naciones Unidas reconoce como delitos informáticos las siguientes conductas. Fraudes cometidos mediante manipulación de computadora, manipulación de los datos de entrada, manipulación de programas, manipulación de datos de salida y fraude efectuado por manipulación informática. Dos. Falsificaciones informáticas, utilizando sistemas informáticos como objetos y utilizando sistemas informáticos como instrumentos. 3. Daños o modificaciones de programas o datos computarizados, sabotaje informático, virus, gusanos, bomba lógica o cronológica, acceso no autorizado a sistemas o servicios, piratas informáticos o hackers, reproducción no autorizada de programas informáticos con protección legal. México y los delitos informáticos. En nuestro sistema jurídico se incluyó a los delitos informáticos justamente con las reformas que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 1999. Los novedosos ilícitos se ubicaron dentro del título 9 del Código Punitivo Federal, al que se denominó revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática. Resulta de interés al desarrollo de estas líneas las causas medulares que dieron origen a la exposición de motivos de la reforma, al considerarse que la iniciativa propone adicionar un capítulo al Código Penal para sancionar al que sin autorización acceda a sistemas y equipos informáticos protegidos por algún mecanismo de seguridad. Todo esto con el propósito de conocer, copiar, modificar o provocar la pérdida de información que contenga, por lo que se pretende tutelar la privacidad y la integridad de la información. Lo anterior refleja, para el legislador, fue de suma importancia proteger el acceso no autorizado a computadoras o a sistemas electrónicos, la destrucción o alteración de información, el sabotaje por computadora, la intercepción de correo electrónico, el fraude electrónico y la transferencia ilícita de fondos. Ilícitos que no son privativos de nuestro entorno, sino que suceden con frecuencia en el ámbito internacional y que constituyen, desde luego, un grave problema ante la revolución tecnológica, que ha rebasado las estructuras de contención, control y vigilancia por parte de los estados. En un sentido similar, se conduce Erika Tinajero Sarce, al señalar que el uso de las técnicas informáticas ha creado nuevas posibilidades del uso indebido de las computadoras, lo que ha propiciado a su vez la necesidad de regulación por parte del derecho. Clasificación de los delitos informáticos. Tal parece que el eje central de los delitos informáticos que se da en la manipulación de los datos de entrada, programas y salidas de computadoras, así como la falsificación de los sistemas informáticos y el espionaje de información, esa conjunción de elementos produce en el sujeto pasivo un daño en su patrimonio. Por ello estimamos que los ilícitos cometidos a través del Internet, en su mayoría,
causan una afectación al patrimonio de los pasivos. Aunque existen también delitos que se cometen a través de Internet y causan afectación a bienes jurídicos de diversa naturaleza, como acontece con los antijurídicos de pornografía infantil. Idea original y creadores del proyecto: Leslie Beltrán y Emanuel David Vázquez.